¿Alguna vez te has despertado sudando, con el corazón acelerado, después de una pesadilla que parecía tan real que te dejó inquieto todo el día? ¿Qué pasaría si te dijera que esa imagen perturbadora que viste en tus sueños no fue un simple producto de tu mente, sino un mensaje directo de Dios para tu vida, un aviso, una guía o incluso una promesa disfrazada? Hay un poder espiritual oculto en los sueños que la mayoría ignora, un lenguaje celestial que no todos saben interpretar, pero que puede marcar la diferencia entre caer en una trampa o caminar hacia tu bendición. Y en los próximos minutos voy a revelarte cómo descifrarlo. Pero no todo será tan simple. Lo más importante lo descubrirás casi al final y podría cambiar la manera en que ves tus noches para siempre. En las Escrituras, Dios habló en sueños a profetas, reyes y hombres comunes, y lo sigue haciendo hoy. La pregunta es, ¿estás preparado para reconocer su voz cuando te habla incluso en medio de una pesadilla? Quiero que sepas que hay una enseñanza penúltima antes de terminar este video que podría ser la llave para recibir una bendición especial en tu vida. No te la pierdas. Ahora, escribe en los comentarios la frase "Estoy listo para escuchar a Dios" como una declaración de fe y apertura espiritual. Y si este tema ya está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Así, no solo estarás apoyando este mensaje, sino que estarás extendiendo la luz de Cristo hacia alguien que la necesita. Este canal es un refugio para quienes buscan la presencia de Dios y a veces no tienen una iglesia cerca. Al interactuar, te conviertes en parte activa de esta misión. Pero quédate hasta el final, porque te revelaré algo que podría darle sentido a la peor pesadilla que hayas tenido y mostrarte el plan que Dios está tejiendo detrás de ella. En Génesis 41, encontramos una de las historias más intrigantes sobre cómo Dios puede hablar a través de un sueño inquietante. Faraón, el hombre más poderoso de Egipto, tuvo dos sueños en la misma noche. En el primero, 7 vacas gordas y saludables pastaban tranquilamente junto al Nilo, hasta que aparecieron 7 vacas flacas y horribles que devoraron a las gordas. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas eran consumidas por 7 espigas secas y marchitas. Estos sueños no eran agradables, al contrario, perturbaban al faraón. No entendía su significado, y ninguno de sus sabios pudo darle una interpretación. Fue entonces cuando José, prisionero hebreo, olvidado por la sociedad, fue llamado. Y con la sabiduría que Dios le dio, reveló que aquellos sueños eran una advertencia divina. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre. Mira el detalle. Dios pudo haber hablado de otra forma, pero eligió un lenguaje que inquietara, que moviera el corazón del faraón al punto de buscar respuestas desesperadamente. Esa incomodidad fue el motor para que se tomaran medidas que salvarían a millones de personas de morir de hambre. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has soñado algo que te dejó con el alma intranquila? Tal vez viste la caída de un lugar en el que trabajas, la enfermedad de alguien que amas, o incluso tu propia pérdida de control. Y al despertar, preferiste olvidarlo, pensando que solo era cosa de la mente. Pero ¿y si esa imagen fue sembrada por Dios para que despiertes espiritualmente y actúes antes de que llegue el momento difícil? Las pesadillas, cuando vienen de Dios, no tienen el objetivo de destruirte emocionalmente, sino de alertarte. Son como un pastor que grita cuando ve que una oveja está a punto de caer por un precipicio. El susto que te causa la voz no es para herirte, es para salvarte. Hoy, vivimos en un mundo que idolatra el confort, donde se busca eliminar cualquier incomodidad. Pero si solo escuchamos a Dios cuando nos habla con palabras dulces, podemos perdernos de las advertencias que nos protegen. Dios, en su amor, a veces permite que experimentemos sueños inquietantes para movernos de la pasividad,
para empujarnos a orar más, a evaluar nuestras decisiones, a cambiar el rumbo antes de que sea tarde. Quizá tu última pesadilla fue un llamado a restaurar una relación rota, a reconciliarte con alguien antes de que la muerte o el orgullo cierren esa puerta para siempre. O tal vez fue un aviso para cuidarte física y espiritualmente, porque tu salud y tu fe están siendo atacadas sin que lo notes. Recuerda, Faraón pudo haber ignorado sus sueños y continuar disfrutando los años de abundancia, pero si lo hubiera hecho, la hambruna lo habría destruido. Su disposición a buscar una respuesta y actuar cambió el curso de la historia. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Por eso, la próxima vez que despiertes alterado por una pesadilla, en lugar de descartarla, pregúntale al Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? Hazlo con un corazón dispuesto y verás que incluso los mensajes más inquietantes pueden ser una señal de amor divino. Escribe en los comentarios, habla Señor, tu siervo escucha, como señal de que estás listo para escuchar, incluso en medio de tus noches más oscuras. Porque lo que te voy a contar en el siguiente bloque no solo confirmará que Dios puede hablar a través de las pesadillas, sino que revelará un patrón que se repite en toda la Biblia y que quizá ya ha aparecido en tu propia vida sin que lo hayas notado. En Daniel 4 encontramos otra historia poderosa de cómo Dios puede usar un sueño inquietante para dar un mensaje que sacude el corazón. El rey Nabucodonosor, soberano del gran imperio babilónico, tuvo una visión nocturna que lo perturbó profundamente. En su sueño veía un árbol enorme, tan alto que tocaba el cielo y podía verse desde cualquier lugar de la tierra. Su follaje era hermoso y en él se hallaba alimento para todos. Los animales descansaban a su sombra y las aves hacían nido en sus ramas. Pero de repente, un vigilante celestial descendía del cielo y ordenaba: corten el árbol, quítenle las ramas, esparzan su fruto, pero dejen el tocón con raíces en la tierra. Además, aquel vigilante decía que el corazón del hombre sería cambiado por el de una bestia durante 7 tiempos, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Imagina la escena: un rey acostumbrado al poder absoluto que gobernaba con mano de hierro, despertando con el eco de esa imagen en su mente. No era un sueño placentero, era casi una pesadilla. No porque hubiera monstruos o persecuciones, sino porque el mensaje implícito amenazaba su seguridad, su orgullo y su identidad. Nabucodonosor llamó a sus sabios para que interpretaran el sueño, pero nadie se atrevía a dar una respuesta. Entonces Daniel fue traído ante él. Con temor y respeto, Daniel reveló la verdad. El árbol representaba al propio Nabucodonosor, y el juicio de Dios vendría sobre él si no reconocía que toda autoridad proviene del cielo. Aquí está el punto crucial. Este sueño perturbador fue una oportunidad de arrepentimiento antes de que la disciplina divina se manifestara. Dios estaba diciendo: aún hay tiempo para cambiar. Sin embargo, Nabucodonosor ignoró la advertencia. Y un año después, las palabras del vigilante se cumplieron. El rey fue apartado de su trono, perdió la razón y vivió como un animal hasta que reconoció al Dios verdadero. Ahora, piensa en tus propias pesadillas. Tal vez no ves árboles gigantes ni vigilantes celestiales, pero sí imágenes que hieren tu orgullo, que te muestran pérdidas, soledad o humillación. Muchas veces, esas escenas son un espejo de lo que podría suceder si no corregimos nuestro rumbo. No todas las advertencias de Dios llegan en forma de dulces promesas. Algunas llegan envueltas en imágenes que estremecen para que despertemos a tiempo. Quizá tu sueño reciente fue un árbol derribado, una representación de tu trabajo, tu matrimonio, tu ministerio o tu salud. Tal vez fue una advertencia para que vuelvas a la humildad, para que reconozcas que todo lo que tienes viene de Él y puede cambiar en un instante.
En la vida moderna vemos algo parecido cuando personas exitosas, aparentemente invencibles, pierden todo de un día para otro. No siempre es azar, a veces es un proceso que Dios permite para romper la autosuficiencia y reconstruir el corazón. Y en su misericordia, muchas veces nos avisa antes, incluso en un sueño que nos roba el sueño. La clave es esta: ¿estás dispuesto a escuchar aunque lo que Dios te muestre sea incómodo? Porque a veces la incomodidad es la señal más clara de que Él te está preparando para algo mayor. Escribe ahora en los comentarios: Señor, enséñame a ser humilde antes de caer, como compromiso público de que no esperarás a perderlo todo para reconocer su mano. Y quédate conmigo, porque en el próximo bloque voy a mostrarte un caso en el que una pesadilla no solo salvó a un hombre, sino que literalmente salvó a una nación entera de ser destruida, y cómo ese mismo principio puede aplicarse a tu vida hoy. En el libro de Esther, aunque gran parte de la historia se centra en la valentía de la reina y la traición de Amán, hay una pieza menos mencionada en algunas traducciones que aparece en las versiones más extensas del texto. Un sueño que Mardoqueo tuvo antes de que toda la trama se desatara. En esta visión nocturna, él veía truenos, terremotos y confusión en la tierra. Había dos grandes dragones que corrían uno contra el otro, y naciones enteras se preparaban para la guerra. El pueblo de Dios estaba atemorizado, clamando a gritos por ayuda. En medio de esa escena aterradora aparecía un río caudaloso, creciendo hasta cubrirlo todo, y luego, de pronto, la luz y la paz regresaban. Para cualquiera, este sueño podía ser catalogado como una auténtica pesadilla, símbolos amenazantes, presagio de conflicto, imágenes que dejan al corazón inquieto incluso después de despertar. Pero este sueño no era producto del azar ni de una mente agitada, era un anuncio divino. Dios estaba mostrando a Mardoqueo, de manera anticipada, que se avecinaba una crisis enorme para su pueblo, pero también que al final su intervención traería victoria. La pesadilla no era un mensaje de derrota, sino una advertencia para prepararse espiritualmente para una batalla inminente. Y aquí está el punto crucial. Si Mardoqueo no hubiera tomado en serio esa visión, quizás no habría estado tan atento a las intrigas de Amán ni tan dispuesto a actuar rápidamente para salvar a su pueblo. Su sensibilidad a ese mensaje inquietante fue clave para que, llegado el momento, reconociera que la mano de Dios ya estaba obrando. Ahora piensa en tu vida. Quizá hayas tenido un sueño inquietante en el que viste discusiones familiares, crisis económicas o un peligro para alguien que amas. Tal vez despertaste con miedo y lo dejaste pasar, pensando que no era más que tu mente procesando el estrés del día. Pero, ¿y si esa imagen era tu dragón y terremoto? ¿Y si era una alerta temprana de que algo está por moverse en el mundo espiritual y necesitas estar firme en la fe para resistir? Muchos creyentes cometen el error de buscar únicamente sueños hermosos o tranquilizadores como señales de Dios, y desechan todo lo que provoque inquietud. Sin embargo, en la Biblia, las advertencias más poderosas muchas veces vinieron envueltas en imágenes que sacudían el alma. El objetivo no era atemorizar, sino activar la vigilancia espiritual y la intercesión. Si Mardoqueo hubiese ignorado su sueño, la historia podría haber sido distinta. Tal vez la conspiración de Amán habría avanzado sin resistencia y el pueblo de Dios habría sido destruido. Pero esa visión inquietante lo llevó a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para actuar con valentía. En la vida moderna, este principio se repite. Un empresario sueña que su negocio colapsa y, al prestar atención, detecta a tiempo una estafa. Una madre sueña que su hijo está en peligro y al día siguiente decide cambiar su ruta al colegio, justo evitando un accidente. No es superstición, es la voz de Dios, usando imágenes fuertes para movernos a tiempo. La pregunta para ti es:
¿Qué harás con tu próxima pesadilla? ¿La archivarás como un mal rato o la llevarás a la oración pidiendo discernimiento? Porque puede que ese momento incómodo en la noche sea la pieza que evite una tragedia o que abra la puerta a una gran victoria espiritual. Te invito a escribir en los comentarios: Señor, dame discernimiento para entender mis sueños. Al hacerlo, no solo declaras tu apertura, sino que también animas a otros a ver sus pesadillas como posibles alertas divinas. Y no te desconectes, porque en el próximo bloque vamos a adentrarnos en un relato bíblico donde un sueño perturbador no solo cambió el rumbo de un hombre, sino que literalmente definió el destino de toda la iglesia primitiva. Lo que vas a escuchar podría hacerte mirar cada pesadilla con ojos completamente nuevos. En el libro de Hechos 16, encontramos un momento decisivo en la vida del apóstol Pablo. Él estaba viajando con Silas, predicando el Evangelio por Asia Menor. Tenían planes claros, rutas establecidas, y creían que sabían exactamente hacia dónde Dios los estaba guiando. Pero una noche, Pablo tuvo un sueño que alteró todo. En su visión apareció un hombre de Macedonia, de pie, rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. No había monstruos ni persecuciones, pero la intensidad emocional era tal que Pablo despertó con una certeza: ese sueño no venía de su mente, sino de Dios. Sin embargo, para entender la fuerza de esta experiencia, tenemos que notar algo. Antes de este sueño, el Espíritu Santo les había impedido entrar en ciertas regiones. Es decir, Pablo y Silas ya estaban experimentando puertas cerradas sin entender por qué. Ahora imagina un siervo de Dios con una misión santa, pero sintiéndose bloqueado y confundido hasta que una imagen nocturna lo confronta y le muestra que su rumbo debe cambiar. Para Pablo, este sueño no era un simple llamado geográfico. Era una interrupción divina que lo sacaba de su plan y lo llevaba a un camino que marcaría la expansión del Evangelio en Europa. Aquí es donde la lección se conecta contigo. Muchas veces, nuestras pesadillas o sueños inquietantes no vienen para mostrarnos algo bonito, sino para sacudirnos de una dirección equivocada. No siempre te advierten de un peligro inmediato. A veces te muestran que debes cambiar el rumbo antes de que te desgastes en un camino que no es el tuyo. Piensa en esa pesadilla recurrente donde ves que corres sin llegar a ninguna parte, o donde intentas abrir una puerta que nunca se abre. Puede que no sea una simple representación de estrés. Puede ser Dios diciéndote: esa ruta no es la que tengo para ti. La incomodidad del sueño es el empujón que necesitas para replantear decisiones, amistades o proyectos. Pablo obedeció sin demora. Se levantó, reunió a su equipo y partieron hacia Macedonia. Y lo que ocurrió después es impresionante. Encontraron a Lidia, una mujer temerosa de Dios, cuya conversión abrió un nuevo centro de expansión del Evangelio. También en esa misma región enfrentaron cárcel, persecución y milagros. Todo eso estaba contenido en semilla dentro de aquel sueño aparentemente sencillo. Si Pablo hubiera ignorado la visión, quizá el mensaje del Evangelio habría tardado años en llegar a esa parte del mundo. Su disposición a escuchar y actuar, incluso en algo tan extraño como un sueño nocturno, cambió la historia de millones de personas. Tú también puedes estar a un sueño de distancia de tu mayor misión. Esa pesadilla que tuviste, en la que viste un lugar derrumbándose, una persona llorando o una voz pidiendo ayuda, podría ser tu hombre de Macedonia. Puede que alguien esté clamando por ti en el mundo espiritual, y Dios está usando ese sueño para ponerte en movimiento. Por eso, la próxima vez que algo inquietante interrumpa tu descanso, no corras a olvidarlo. Escríbelo, ora sobre ello y pregúntale a Dios si es una señal para moverte. Recuerda que Pablo no tuvo un sueño bonito, pero sí tuvo uno transformador. Escribe en los comentarios: Señor,
Muéstrame mi Macedonia como acto de disposición a ser guiado, incluso si la guía viene envuelta en imágenes que no comprendes de inmediato. Porque lo que veremos en el próximo bloque es aún más intenso. Un relato bíblico donde una pesadilla no solo advirtió a un hombre, sino que lo llevó a cambiar toda su vida en una sola noche. Lo que aprenderás podría ayudarte a entender por qué algunos de tus sueños más oscuros han sido en realidad mensajes de amor y protección divina. En Génesis 20 encontramos un episodio que revela el carácter protector de Dios, incluso cuando la persona que recibe el mensaje no es parte de su pueblo. Abimelech, rey de Gerar, había tomado a Sara, la esposa de Abraham, pensando que era soltera. Abraham, por temor, había dicho que era su hermana, y eso puso en riesgo el plan de Dios para cumplir su promesa. En medio de esa situación, Dios no envió un profeta, ni un mensajero humano, ni un relámpago del cielo. Eligió un método más íntimo y directo. Habló con Abimelech en un sueño. Y no fue un sueño tranquilo, fue, en esencia, una pesadilla. Dios le dijo: vas a morir por causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Imagínalo, un rey poderoso, acostumbrado a mandar y recibir honores, despertando con el corazón acelerado y la sensación clara de que su vida estaba en juego. En ese momento, Abimelech no solo recibió información, recibió una confrontación. Y lo más sorprendente es que Dios no esperó a que él cometiera el error. Lo detuvo antes de que sucediera, usando un mensaje nocturno que le inspiró temor, pero también le dio la oportunidad de corregir. Este pasaje nos enseña algo profundo. Muchas de nuestras pesadillas pueden ser intervenciones divinas que nos apartan de decisiones que traerían dolor, destrucción o consecuencias irreversibles. Lo que parece solo un susto puede ser en realidad una operación de rescate espiritual en tiempo real. Piensa en esos sueños en los que sientes que estás a punto de caer de un precipicio, que un accidente está por ocurrir o que alguien te persigue. Tal vez no representan literalmente esa escena, pero sí son imágenes que simbolizan que algo en tu vida te está llevando al borde del peligro. Y en su amor, Dios te permite sentir esa tensión para que despiertes y cambies el rumbo. En la vida moderna, este principio se ve en testimonios reales. Un joven que soñó que sufría un accidente en su motocicleta y decidió no salir aquella noche. Y efectivamente, horas después, ocurrió un choque en el que habría estado. Una mujer que soñó que una inversión financiera se derrumbaba y al despertar decidió investigar más, evitando así perder todos sus ahorros. Dios sigue hablando hoy, incluso a quienes no lo buscan activamente, como Abimelech. Esto nos recuerda que su misericordia no está limitada por nuestros errores previos. Él quiere salvarnos antes de que la herida ocurra. Pero para eso necesitamos prestar atención a lo que nos muestra, incluso si nos incomoda. La reacción de Abimelech fue inmediata. Llamó a Abraham, lo confrontó y devolvió a Sara sin tocarla. Evitó el juicio que Dios le había anunciado simplemente porque tomó en serio el mensaje que recibió en la noche. Tal vez tu última pesadilla fue tu momento, Abimelech. Tal vez Dios te dijo: detente antes de cruzar esta línea. Si ignoras esa advertencia, podrías despertar un día en medio de un problema que no puedes revertir. Pero si la tomas en serio, puedes salvar no solo tu vida, sino también la de otros. Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a escuchar antes de caer, como compromiso de que no despreciarás sus advertencias, aunque lleguen en la forma de un sueño inquietante. Porque en el próximo bloque vamos a explorar un episodio bíblico donde un hombre ignoró repetidas señales divinas, incluidas visiones inquietantes, y terminó enfrentando una consecuencia que cambió para siempre la historia de su pueblo. Lo que aprenderás allí podría ser la clave para evitar que repitas ese mismo error.
En Mateo 27:19 encontramos un detalle breve, pero de un peso espiritual enorme. Jesús estaba siendo juzgado y Poncio Pilato tenía la autoridad para liberarlo o condenarlo. En medio de aquel juicio público, mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje urgente. No te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Aquí vemos un caso fascinante. La esposa de Pilato, una mujer sin protagonismo político ni rol en la historia religiosa de Israel, se convierte en portadora de una advertencia divina en el momento más decisivo de la historia humana. Y esa advertencia no vino en forma de profecía en voz audible ni de un ángel visible, sino a través de un sueño inquietante. La Escritura no describe todos los detalles de lo que ella vio, pero sí deja claro que lo que experimentó fue lo suficientemente perturbador como para despertarla con una sensación intensa de angustia. El peso emocional de esa visión fue tal que la llevó a intervenir en un juicio oficial, algo impensable en su contexto cultural. Esta escena nos muestra dos realidades importantes sobre los mensajes de Dios en sueños. Pueden llegar a personas que no son el destinatario principal. En este caso, la advertencia fue para Pilato, pero el canal que Dios usó fue su esposa. Lo mismo puede ocurrir contigo. Tal vez tu pesadilla no sea un mensaje solo para ti, sino para alguien cercano que necesita escucharlo. No siempre se nos da la interpretación completa. La esposa de Pilato no sabía todo el plan de redención ni las implicaciones espirituales del juicio de Jesús. Solo sabía que había sufrido intensamente en su sueño y que ese sufrimiento estaba relacionado con el hombre que su esposo estaba a punto de condenar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido un sueño que te dejó inquieto y no estaba directamente relacionado con tu vida, pero sí con alguien de tu familia, tu iglesia o tu trabajo? Tal vez era tu momento esposa de Pilato, un llamado a advertir, aconsejar o interceder por otra persona antes de que tomara una decisión equivocada. El problema es que Pilato, aunque escuchó la advertencia, no la obedeció. Tenía presión política, miedo de los líderes religiosos y temor de perder su posición. Así, el mensaje que pudo haberlo llevado a actuar con justicia fue ahogado por el ruido de las circunstancias y la opinión pública. Aquí hay una lección dolorosa. Recibir una advertencia en sueños es un acto de gracia, pero ignorarla puede abrir la puerta a consecuencias irreversibles. Pilato tuvo la oportunidad de ser recordado como el gobernador que defendió a un inocente, pero su indecisión lo marcó para siempre como el hombre que permitió la crucifixión de Jesús. Hoy, quizá Dios ya te ha hablado en la noche sobre una decisión que estás por tomar, una persona que estás por apoyar o una situación en la que estás por involucrarte. Tal vez la imagen no era clara, pero el peso emocional era innegable. Si la ignoras, podrías lamentarte más adelante por no haber actuado a tiempo. Por eso, te invito a que la próxima vez que tengas un sueño así, lo tomes en serio. Escríbelo, compártelo con alguien de confianza y ora para saber cómo actuar. No subestimes un mensaje inquietante. Podría ser tu oportunidad de prevenir un error que cambiaría tu historia. Escribe en los comentarios: hablaré si Dios me muestra, como señal de que serás un canal fiel cuando recibas una advertencia, aunque no sea para ti directamente. Y quédate atento, porque en el próximo bloque veremos un relato donde una pesadilla no solo salvó a una persona, sino que rompió una cadena generacional de destrucción. Lo que aprenderás allí puede ayudarte a entender que tus noches más inquietas pueden ser el inicio de la libertad de toda tu familia. En Génesis 31 encontramos la historia de Jacob huyendo de su suegro, Labán. Durante años, Labán lo había explotado, engañado y cambiado sus acuerdos una y otra vez. La tensión entre ellos creció al punto de que Jacob decidió irse en secreto con su familia y sus pertenencias.
Cuando Labán se enteró, lo persiguió con intención de alcanzarlo y muy probablemente castigarlo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo sucedió en la noche. Dios se le apareció en un sueño y le dijo claramente: cuídate de no hablar a Jacob ni bien ni mal. No fue un sueño cualquiera, fue un freno directo a sus planes, una advertencia que interrumpió la cadena de rencor, violencia y represalias que había crecido por años. Imagina la escena: Labán, en pleno viaje de persecución, con la mente llena de enojo y el corazón decidido a hacer justicia a su manera. Y en la noche recibe un mensaje tan contundente que lo obliga a cambiar completamente su actitud al encontrarse con Jacob. Ese sueño fue la herramienta que Dios usó para romper una cadena de conflicto que, de otra forma, habría terminado en tragedia. Aquí hay una verdad clave. Muchas de nuestras pesadillas o sueños inquietantes son interrupciones divinas para frenar patrones destructivos que llevan tiempo formándose, tal vez generaciones enteras. Dios sabe que ciertas decisiones, si no son detenidas, pueden perpetuar heridas que pasarán de padres a hijos. Por eso, a veces usa imágenes fuertes, perturbadoras, que nos dejan con el corazón agitado. No para asustarnos sin razón, sino para despertar nuestra conciencia. Piensa en tu propia vida. Quizás hay ciclos familiares que se repiten, problemas financieros, rupturas, adicciones, enemistades. Y tú sueñas con escenas que reflejan esos patrones, a veces con rostros conocidos, otras con símbolos oscuros. Puede que Dios esté usando esas imágenes para advertirte: no continúes lo que otros comenzaron. Aquí es donde la cadena se rompe. Labán pudo haber ignorado la advertencia. Su orgullo y enojo podían haber hablado más fuerte que el sueño. Pero eligió obedecer. Cuando alcanzó a Jacob, no hubo violencia. Hubo un pacto de paz. Ese momento marcó el final de una historia de abuso y engaño que había durado décadas. En la vida actual hay testimonios parecidos. Una persona que soñó que confrontaba a un familiar con palabras hirientes y al despertar decidió orar antes de hablar, evitando así una ruptura irreparable. Un empresario que soñó que se enfrentaba con violencia a un socio y por esa advertencia buscó un mediador antes de que la situación explotara. El principio es este: Dios puede usar incluso las noches más inquietantes para evitar que el odio y la injusticia pasen a la siguiente generación. A veces, ese sueño es tu oportunidad de ser el eslabón que dice hasta aquí en la historia de tu familia. Por eso, la próxima vez que tengas un sueño así, no lo descartes como producto de tu enojo o tu estrés. Pregunta: Señor, ¿me estás llamando a romper una cadena? Si la respuesta es sí, entiende que tienes en tus manos una oportunidad que puede cambiar no solo tu vida, sino la de tus hijos y nietos. Escribe en los comentarios: soy el eslabón que rompe la cadena, como acto de fe y decisión de no perpetuar lo que Dios quiere terminar. Porque lo que veremos en el próximo bloque es aún más profundo. Un relato donde una pesadilla no solo salvó una vida, sino que también reveló un plan secreto de Dios que llevaba años preparándose y que cambió el curso de la historia para toda una nación. En Mateo 2 encontramos uno de los momentos más intensos y reveladores de cómo Dios puede usar un sueño inquietante para preservar vidas. José, esposo de María, estaba en Belén cuidando al pequeño Jesús. Era un momento de aparente calma, después de todo lo que habían vivido con el nacimiento milagroso. Pero esa noche, su descanso fue interrumpido. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Piensa en lo que esto significa. El Salvador del mundo, recién nacido, estaba en peligro mortal.
Y el canal que Dios eligió para dar la advertencia no fue una visión a plena luz del día ni un aviso público, sino un sueño nocturno que urgía a actuar de inmediato. Este no era un sueño que traía paz, era una alerta de emergencia. Imagina a José despertando, con el corazón acelerado, sintiendo que cada segundo contaba. No había tiempo para dudar ni para consultar con otros. Tomó a María y al niño en medio de la noche y comenzó una huida que a simple vista parecía una reacción precipitada, pero que en realidad era el cumplimiento perfecto del plan de Dios para proteger a su hijo. Aquí hay una lección que toca profundamente nuestra vida. A veces, las pesadillas o sueños inquietantes no nos dan un panorama completo de lo que viene, pero sí nos dan una instrucción clara que debemos seguir sin demora. La obediencia inmediata puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la preservación y la pérdida. En nuestra realidad moderna hay historias parecidas. Una madre que sueña que su hijo está en peligro y al día siguiente siente la necesidad de cambiar su ruta al trabajo, evitando así un accidente. Un hombre que sueña que su empresa será investigada y al actuar rápidamente en integridad, evita consecuencias legales que lo habrían arruinado. El punto es este: no todos los mensajes de Dios en sueños son para ser analizados por semanas. Algunos requieren obediencia al instante. Si José hubiese esperado un día más para huir, Herodes habría encontrado a Jesús y lo habría matado. La rapidez en su respuesta salvó la vida del Mesías y, por consecuencia, mantuvo abierto el camino de salvación para toda la humanidad. Tal vez Dios ya te ha mostrado algo así, un lugar del que debes alejarte, una persona de la que debes apartarte, una decisión que debes cambiar de inmediato. Y tal vez has dudado porque no entiendes todos los detalles, pero a veces la comprensión completa viene después. La obediencia, en cambio, debe ser ahora. Este pasaje también nos recuerda que Dios no solo nos advierte para protegernos a nosotros, sino para proteger a aquellos que nos ha confiado: hijos, familia, ministerio, amistades. Tus sueños pueden ser un escudo para otros. Si José hubiera ignorado su pesadilla, no solo él habría sufrido, sino que todo el plan de Dios se habría visto amenazado. Por eso, la próxima vez que sientas que un sueño es más que un mal rato, pregúntate: ¿hay algo que debo hacer ya sin esperar más? Si la respuesta es sí, actúa con la misma rapidez que José. Escribe en los comentarios: obedeceré sin demora, como un compromiso de fe para responder con prontitud cuando Dios te muestre algo urgente, incluso en medio de la noche. Y ahora, quédate hasta el final, porque en el próximo bloque cerraremos este viaje con una revelación que unirá todos los puntos. Entenderás por qué Dios a veces permite que tus noches se llenen de imágenes inquietantes y cómo eso no solo es para advertirte, sino para llevarte a un nivel más alto en tu relación con Él. Lo que escucharás podría cambiar tu manera de soñar y de vivir para siempre. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un grupo muy reducido. La mayoría se queda en la superficie, pero tú has perseverado hasta el final. Y eso, querido hermano o hermana, es una señal clara de que Dios está obrando en ti de una manera especial. No es casualidad que tus ojos y oídos estén aquí en este momento. Hay un propósito celestial que te ha mantenido escuchando. Quiero que sientas orgullo santo por esto. Sí, orgullo de saber que has invertido tu tiempo en nutrir tu fe, en abrir tu corazón a la voz de Dios, incluso en las formas que a veces más nos incomodan. Las pesadillas, las advertencias, las imágenes nocturnas que nos sacuden. Tú no huiste de estos temas, te quedaste, escuchaste, y eso demuestra madurez espiritual. Ahora te pido algo muy especial. Comenta abajo la frase: Señor, hablarás y yo escucharé. No la encontrarás en otro video de este canal, porque es única para quienes llegaron hasta aquí. Será nuestra manera de reconocernos como la familia de fe
que persevera hasta el final. Si aún no te has suscrito, aquí es donde entra el segundo gatillo. Hazlo, no solo como un clic en un botón, sino como un acto de compromiso espiritual. Cuando te suscribes, estás diciendo, quiero seguir creciendo, quiero que la palabra siga llegando a mí y quiero ser parte activa de esparcir luz en medio de un mundo oscuro. Pero si no lo haces, ¿qué pasará? Seguirás escuchando voces de todos lados, menos la que te está edificando ahora. Podrías perder mensajes que Dios prepare justo para el momento en que más los necesites. No dejes que la distracción robe lo que Él quiere sembrar. Además, te invito a seguir viendo otros videos de este canal. No es entretenimiento, es alimento para tu espíritu. Cada enseñanza que recibes aquí fortalece tu fe para que cuando lleguen noches inquietas sepas discernir si es solo un mal sueño o un mensaje urgente del cielo. Antes de que termine este video, guarda un momento de silencio. Cierra los ojos, respira profundo, escucha la música. Este es tu instante de comunión con Dios. No pienses en nada más, solo deja que su presencia envuelva tu corazón. Señor, gracias por este día, gracias por cada oyente que ha llegado hasta aquí. Te pido que bendigas su vida, que les des discernimiento para entender lo que les hablas en sus noches, y que cada uno sepa que no está solo, porque tú estás con ellos siempre. No pauses este video hasta que termine, para no romper esta conexión espiritual. Quédate, recibe. Y recuerda, a veces, la voz de Dios se escucha más claramente en medio de tus noches más inquietas.